Bien, como les decía, buen día a todos y todas. Estamos entrando ya a la última etapa, el último tramo del curso de los derechos fundamentales. Y lo que sigue son semanas en las que trataremos temas que tienen dos partes, todos ellos, ¿no? Es decir, una parte introductoria, general de contexto, y una segunda parte en la que predominantemente abordaremos derechos fundamentales en específico, ¿no? ¿Por qué esto? Eh, Estamos dividiendo lo que queda en dos partes, ¿no? Y cada parte a su vez está dividida en dos. Vamos a trabajar conjuntamente derechos de libertades, se llaman así, bueno, se suelen denominar así. Le vamos a llamar potestades económicas a los derechos económicos, y que son 2 semanas, es decir, una semana de contexto. En este caso, este contexto es el régimen económico peruano, en el que se inscriben algunos derechos económicos, decía, son potestades económicas, bajas libertades económicas, que serán objeto de desarrollo, una parte en esta sesión, seguramente otra más en la siguiente, con casuística siempre del tribunal, sobre todo peruano, el Tribunal Constitucional. Decía que este primer bloque está compuesto también por los derechos sociales. Entonces, vamos a trabajar derechos económicos y sociales en este primer bloque. Y en el segundo bloque vamos a trabajar derechos políticos y derechos del debido proceso, ¿no? Los derechos sociales también tienen un contexto, una historia, tienen unos contenidos específicos, una problemática también, ¿no? Los derechos políticos igual, ¿no? Nuestro régimen es un régimen democrático, es un sistema democrático que alude al sistema político en el que nos desenvolvemos, pero tiene algunas peculiaridades que surgen también de la propia Carta Fundamental, y eso es el contexto en el que se mueve, ¿no? En el que se inscribe la regulación de los derechos políticos, y algo similar con respecto del debido proceso, ¿no? El debido proceso es un derecho macro que significa muchas cosas y una problemática interesante detrás de eso, detrás de lo que es proceso justo, y luego vamos a ver algunos derechos en específico que son los que me interesa que ustedes aprendan, por ejemplo, sobre todo motivación, ¿no? Que es un derecho emblemático, importantísimo, que van a usar siempre, además, como parte del debido proceso en su ejercicio profesional. Hagan lo que hagan, seguramente se van a topar con los problemas de motivación. Y no hay tampoco muchos espacios más donde puedan ustedes ver esto, así que prefiero trabajarlo en clase, ¿no? Bien, dicho eso, entonces voy a empezar con el contenido de esta sesión, la de potestades económicas, y voy a compartirles mi diapositiva. Un momento. Ustedes, perdón, les estaba por comentar, ustedes habrán notado que existen varios trabajos en los que vengo investigando y que poco a poco los voy colocando como contenidos del curso, ¿no? Entonces, hay varios derechos que me han interesado más, los he ido trabajando, sobre todo libertad, fundamentación, no sé, igualdad, ¿no? Eran mis primeras motivaciones fundamentales. Y luego porque me han propuesto trabajar algunos temas, también me he metido en otros asuntos como integridad, vida, qué sé yo, ¿no? Claro, es difícil trabajar siempre todos los derechos fundamentales, pero en los últimos tiempos me he estado metiendo más a trabajar el tema de las potestades económicas. De hecho que el año pasado hubo no, este año sí, el Congreso de Filosofía y Derecho para el Mundo Latino, que los organizan los delicantes, los principalistas, Decisión Católica. Y el año pasado hubo también a fin de año un congreso, ¿no? Sobre cuestiones de teoría del derecho, teoría de los derechos fundamentales. Y he presentado ahí unos papers sobre este tema, ¿no? Sobre las potestades económicas, que, como digo, no he podido terminarlo, pero si alguno de ustedes jala el curso, yo prometo que el próximo año seguramente aparecerá como material de trabajo, ¿no? Y por tanto tengo algunas cosas como
más interesantes o más nuevas que poder compartirles también, ¿no? Yo no he cambiado mucho la diapositiva, pero le estoy poniendo un poco más de contenido, ¿no? Porque en efecto me he metido bastante más entre el año pasado y este año a este asunto, así que por ahí si alguien tiene también interés en el tema, me comentan, ¿no? Nosotros tenemos esta Lesma, ¿no? Ahora lo he visto en clase, él está haciendo una tesis también sobre este tema en pregrado, ¿no? Que es un asunto, creo que a varios nos interesa. Y además vamos a volver sobre un tema, sobre una parte, ¿no? De lo que hemos trabajado en la primera unidad. Yo les decía, esto que estamos aprendiendo ahora va a servir en varios momentos, ¿no? Vamos a volver a Ferraioli y a su idea, a su distinción entre derechos primarios y derechos secundarios. Bien, una primera cuestión a tomar en consideración tiene que ver con este asunto que les comentaba, suele ser entendidos como libertades, ¿no? Libertades económicas, así solemos decir. Ya hablamos de libertad de empresa, libertad de industria, libertad de comercio, libertad de contratación, como en efecto suelen aparecer incluso reconocidos expresamente en las cartas fundamentales, ¿no? Y claro, en la medida en que implica la posibilidad de hacer algo que uno desea, sin cortapisas, sin intromisiones exageradas, uno puede en efecto pensar que se trata por igual de una libertad, ¿no? De hecho, de que nosotros solemos entender las libertades, como lo hemos comentado en la clase en la que tratamos libertades, como un ámbito de no interferencia, ¿no? Son los típicos derechos negativos. Es un derecho para que alguien no se entrometa, no interfiera, no invada una esfera de libertad, ¿no? O sea, un curso de acción. Pero cuando uno lo mira con más detalle, encuentra de que en realidad las libertades se refieren, como imagino que alguna vez lo hemos comentado en clase, se refiere a normas regulativas, o sea, normas orientadas a regular las conductas, que es lo que hemos visto cuando trabajamos Hoffelt, ¿no? Lo hemos dicho también seguramente en su momento, no sé si lo recordarán ahora, pero entre el que yo lo digo ahora y ustedes lo revisan, diría que se vayan metiendo de nuevo en este asunto, ¿no? Hoffel tenía dos tipos de recuadros, ¿no? En los que se refería a lo que es un derecho subjetivo, ¿no? El recuadro que se refiere a las normas regulativas que establecen prohibiciones o mandatos, que eran en su momento los derechos o pretensiones, ¿no? Los claims, y las libertades, ¿no? O también le llamaban privilegios, me parece, ¿no? Y luego teníamos el otro cuadro donde estaban las inmunidades y, ¿qué sería? Lo contrario de inmunidad y el poder, ¿no? La potestad. Teníamos poderes y potestades como un cuadro diferente que ya no hacía referencia a normas regulativas, sino hacía referencia a normas de competencia, ¿no? A esa distinción importante vamos a volver porque, digamos, la parte interesante de Ferraioli que nos interesa es que él señala, él precisa que los derechos patrimoniales, las libertades económicas, son en realidad potestades, en el sentido de competencias o poderes que nos permiten generar, por ejemplo, negocios jurídicos, que nos permiten generar estatutos de una empresa, que nos permiten generar testamentos, que nos permiten generar, en efecto, diferentes tipos de negocios jurídicos, ¿no? De acuerdos, ¿no? Entre partes, y eso no es una libertad de acción, no se refiere a una permisión, es decir, algo que no está ni permitido ni prohibido, sino es algo que, perdón, que no está ni prohibido ni es obligatorio, sino que está más bien permitido, ¿no? Y por tanto uno lo puede hacer, no es algo que uno puede decidir realizar, ¿no? En este caso no estamos hablando de una realización en el sentido de que uno puede actuar de determinada manera, porque no está ni prohibida ni obligada, sino se trata de una competencia, ¿no? Y la competencia uno la tiene o no la tiene, ¿no? No hay una cuestión equivalente como la prohibición o la obligación, ¿no? Sino más bien es una habilitación legal para que uno pueda crear normas, ¿no? En el caso del legislador hablamos de normas generales, en el caso de los privados hablamos de normas particulares, ¿no? Como un contrato, decía, como un testamento, como eh, eh, un matrimonio, lo que uno hace es
genera un vínculo, ¿no?, contractual, negocial, con otras partes. En efecto, uno tiene una competencia. Explicaba Ferrajoli que al inicio del constitucionalismo, en efecto, yo lo he explicado también esto en clase, siempre que digo esto, o sea, yo lo voy pensando por debajo, ¿no? Y digo, ¿cómo voy a hacer el próximo año que las clases serán semestrales? Porque acá, en efecto, yo podía explicarles esto con detalle, y el próximo año no se podrá hacer así, ¿no? También ustedes han tenido una enorme suerte de poder tener un curso de fundamentales anual, ¿no? Decía que al inicio del constitucionalismo eh, aparece una coincidencia entre la filosofía de la Ilustración y las necesidades de la burguesía. Y por eso mismo, el primer constitucionalismo es un constitucionalismo liberal burgués. En ese momento, cuando lo comentamos, parecía que esa idea de libertad implicaba básicamente una interferencia frente al Estado, ¿no? Que eso es con lo que nos quedamos, ¿no? En este momento sí podemos hacer un desglose que en ese momento no se veía tan bien, ¿no? Cuando uno describe cómo es ese primer constitucionalismo, uno dice, hay un montón de libertades, ¿no? Por ejemplo, libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de culto, bueno, en algunos sitios sobre todo, libertad de comercio, libertad de industria, y todo parecen libertades. Claro, en cambio acá ahora lo que corresponde es hacer la distinción. Entonces, ¿por qué se llaman libertades y se protegen con tanto vigor, ¿no?, frente al Estado, como si fueran las otras libertades, que sí son derechos regulatorios, derechos orientados a modificar las conductas, a orientar las conductas? Y eso, decía Ferrajoli, más o menos un asunto ideológico, ¿no? En ese momento quería protegerse al individuo ser humano, pero también al individuo burgués frente al poder. Entonces aparece esta preeminencia, ¿no? Esta fuerza con la que se protegen ambos tipos de derechos. Y no hubo necesidad en ese momento de destacar la distinción, ¿no? Pero, Ferrajoli dice, pero sí vale la pena destacar la distinción, porque a diferencia de un derecho de libertad en el que es el individuo que se protege frente al Estado, frente a una amenaza, es un derecho por eso de no interferencia, las potestades en general, y sobre todo las potestades económicas, digo en general porque son potestades políticas, derechos de autonomía civil, ¿se acuerdan que hablábamos en Ferrajoli? Y derechos de autonomía negocial, autonomía privada. Ya, estas potestades generalmente se ejercen frente a otros, ¿no? Son relacionales. Y en ese sentido pueden terminar impactando negativamente en la esfera jurídica ajena. Diría más específicamente, típicamente un contrato, un negocio jurídico, eh, es una potestad para modificar la esfera jurídica ajena, ¿no? Vamos a ver en un momento más, lo vamos a recordar, mejor dicho, pero decíamos que el ejercicio de una potestad implica la sujeción de otro, ¿no? Una persona que se encuentra en una situación de subordinación. Uno tiene poder cuando subordina y sujeta a otra persona que se encuentra eh, subordinado, ¿no? Sin poder escaparse de ese cambio normativo. Claro, eso significa de que una potestad, una competencia, es genuinamente un poder. Es un poder jurídico para cambiar el estatus, la situación jurídica de otras personas. Y esa relación es la relación de sujeción. Entonces Ferrajoli dice, bueno, en efecto esto es diferente a la libertad, ¿no? La libertad es algo que yo pueda hacer y que nadie se meta en ese ámbito, pero esto implica crear algo nuevo que someta al otro. Esa diferencia no solamente es conceptual, sino para Ferrajoli, que yo les comentaba, Ferrajoli es un autor garantista. Digamos, su filosofía empieza llamándose así, como garantismo. Es más, él se ha denominado algunas veces, como constitucionalista garantista, ¿no? Frente al principialismo o constitucionalismo principialista de Alexi, de Atienza, de Ruiz Manero, él se considera a sí mismo como un constitucionalista positivista o que está haciendo un constitucionalismo garantista, ¿no? Y en el marco de ese garantismo, entonces, merece la pena pensar cómo deben tratarse las potestades en el marco de un Estado constitucional. Y lo que dice es lo siguiente, ¿no? En un Estado constitucional, ningún poder puede ser absoluto. Los poderes, incluyendo los poderes de los privados, deben estar siempre limitados por los derechos fundamentales.
Tenemos, por tanto, algunos derechos fundamentales que son derechos secundarios, que son poderes, porque son potestades. Los derechos civiles y los derechos políticos son potestades de autonomía civil, son potestades de autonomía política. Entonces son poderes que deben estar subordinados por los otros derechos. Dicho de otra manera, vean el cuadro que tenemos enfrente. Es el cuadro que yo ya les había mostrado cuando trabajamos Ferraioli. Decía, hay una diferencia entre derechos primarios, que son derechos básicamente para todo individuo, sea persona, sea ciudadano, que son típicamente los derechos de libertad, las libertades, los derechos de libertad, las libertades de y para, decía él, ¿no? O sea, las inviolabilidades y las libertades en nuestros términos, en los términos que hemos usado en la clase, ¿no? Y luego tenemos los derechos sociales, que no hemos trabajado ahora, pero son derechos de prestación, que es una categoría que sí conocen. Entonces, estos derechos vinculados con todo sujeto que no tiene capacidad de hablar, simplemente por ser sujeto humano, sí, por ser sujeto humano lo debería tener, por ejemplo, salud, educación, vida, integridad, expresión, qué sé yo, son derechos primarios, con un límite para el ejercicio de todos los poderes públicos y los poderes privados. E incluso dentro de los poderes privados decían las competencias para celebrar negocios jurídicos. ¿Qué significa esto? Significa, ¿cuál es la consecuencia de esto? O sea, lo que estoy diciendo es que las potestades civiles se pueden ejercer siempre y cuando, que son derechos secundarios, se pueden ejercer siempre y cuando no transgredan derechos primarios. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Consecuencias operativas, ¿no? Prácticas de esto. Uno primero, la más evidente, es que los derechos de autonomía civil y política, pero en este caso estamos interesados en las potestades económicas, son derechos limitados ex ante. Es decir, siempre tienen como límite otros derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Y lo segundo es que no hay genuinos conflictos entre derechos primarios y secundarios. Es decir, cuando hay una colisión, ¿no? Un choque, un conflicto entre derechos secundarios y primarios, lo que tendríamos que hacer es ponderar, que es, digamos, la solución más conocida que se le da a un supuesto conflictivo entre derechos fundamentales. Y no se pondera porque no hay un conflicto, y no hay un conflicto porque un derecho prevalece siempre en abstracto frente a otro, ¿no? Es, digamos, una prevalencia conceptual. No es una prevalencia jerárquica en el sentido de que tienen una mayor jerarquía. Lo que hay es una delimitación conceptual en el sentido de que, por definición, los derechos secundarios no se pueden ejercer transgrediendo los derechos primarios. Esta afirmación, que puede ser seguramente un poco chocante, ¿no? Cuando hemos venido de una formación que nos decía, como he tratado de explicar, pero con objeciones varias, ¿no? Decía que nos han formado con la idea de que los derechos fundamentales todos son iguales, todos son valiosos, y cuando entran en conflictos hay que ponderar. Eh, Puede ser un poco difícil, decía, aceptar de inmediato esta idea, ¿no? Sin embargo, ¿no? También lo que podríamos decir en este punto, lo desarrollaremos también en un momento más, lo que podríamos decir en este punto es que esta idea de los poderes limitados no es una idea nueva ni ajena a nuestra forma de entender las potestades, ¿no? Y las competencias, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en la competencia una autoridad del Estado, una autoridad política, sabemos de que esa autoridad puede ejercer sus competencias, que están reconocidas en la Constitución y la ley, siempre y cuando no transgreda derechos fundamentales. Bueno, eso mismo, exactamente eso, es lo que tendríamos que reconocer con respecto a los particulares. Cuando un particular ejerce una competencia para crear una norma individual, para crear un negocio jurídico, tiene que hacerlo teniendo como límite también los derechos fundamentales, ¿no? Porque en ambos lados, en ambos casos, estamos ante normas de competencia. Entonces, no es, decía, una cosa impostada, es básicamente una cuestión de consistencia conceptual. Y recuerden que Ferraioli es un autor también que plantea una teoría axiomatizada, ¿no? Su idea del derecho es reducir todo axiomas de tal manera que el sistema se haga coherente consigo mismo. Y en efecto, parece que es coherente considerar que toda competencia tiene como límite, toda competencia para crear una nueva norma, ¿no? Una norma en este caso individual, además, ¿no? Tiene competencia
los derechos fundamentales, ¿no? No parece que haya ahí algo nuevo, sino es que la novedad está en el enfoque, un enfoque que nos es ajeno y que nos es ajeno además, según parece, por cuestiones de formación ideológica, por tradición histórica, pero no porque sea algo conceptualmente pulpo, ¿no? Bien, luego otra cuestión que es bien interesante en este punto tiene que ver con una distinción que también está en Ferraioli, pero yo creo que no ha habido ocasión para desarrollarla, ¿no? De hecho que también nos queda corto siempre la primera parte del curso, la primera unidad. Pero yo le plantea una distinción entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales con base en una cuestión que ustedes ya saben. De hecho que les hemos preguntado esto en el examen, pero que hemos pasado por alto porque no le hemos sacado filo a este contenido, ¿no? Que es la idea de que los derechos fundamentales son derechos universales, ¿se acuerdan? Decíamos, para Ferraioli el derecho es fundamental cuando es universal con respecto de un grupo de individuos. Ese grupo de individuos son de tres clases. Personas humanas, es decir, cuando hay un derecho atribuido a toda persona humana, es un derecho fundamental. Cuando hay un derecho atribuido a todo grupo de ciudadanos, nacionales en este caso, es un derecho fundamental, y cuando es un derecho atribuido a todo grupo de personas con capacidad oral, no a todo un grupo, a todo el grupo denominado personas con capacidad oral, a todo el universo de personas con capacidad oral, es un derecho fundamental. Por tanto, los derechos fundamentales de Ferraioli son derechos universales, son aquellos derechos que, sin distinción, se le atribuye a todos los sujetos con estos estatus: persona, ciudadano y sujeto con capacidad oral. ¿De acuerdo? Hasta ahí me acompaña. ¿Qué ocurre? Dice Ferraioli. En efecto, yo puedo entender entonces que los derechos patrimoniales, es decir, las potestades económicas, son también derechos fundamentales en la medida de que se puede atribuir a todo individuo, por ejemplo, a todo ser humano, o a todo sujeto con capacidad oral, en este caso más claramente, la posibilidad de tener competencias económicas, la posibilidad de tener competencias para contratar, competencias para crear una empresa o para casarse, por decir negocios jurídicos conocidos. Y claro, esto es así porque una vez que la persona tiene más de 8 años, tiene la competencia para poder celebrar este tipo de acuerdos. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Lo siguiente es, ¿pero qué ocurre con cada acuerdo que una persona celebra? Es decir, cada contrato, cada testamento, cada estatuto, eh, son ese ejercicio del derecho fundamental también un derecho fundamental. Es decir, el derecho fundamental comprende también cada negocio particular, cada acuerdo particular que una persona celebra en el ejercicio de autonomía, y lo que dice Ferraioli es no. ¿No por qué? Porque esos derechos que surgen entre las partes son derechos individuales, son derechos singulares, son derechos disponibles y negociables, no son derechos universales, ¿no? Y acá viene entonces esta enorme, interesante, profunda distinción entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, lo voy a decir con mis palabras, surgen típicamente porque uno ejerce una potestad económica, un derecho de autonomía civil, ¿de acuerdo? Uno crea un nuevo negocio. Pero este nuevo negocio, a diferencia de lo que solemos ver, por ejemplo, en la jurisprudencia de amparo peruana, ¿no? Donde en efecto uno tiene un problema contractual, un problema patrimonial, por ejemplo, su derecho de propiedad, ¿no? Y lo lleva al tribunal, y el tribunal resuelve como si el derecho fundamental de propiedad fuera esto, pero yo le dice que no. Bien, este es un tema un poco problemático porque recordemos que lo que dice Ferraioli, lo que propone Ferraioli, es una idea teórica de lo que los derechos son. Y cuando tú planteas una teoría axiomática, una teoría puramente teórica sobre el derecho y los derechos y la democracia, te metes en el problema de que tu teoría de repente no es lo suficientemente descriptiva de lo que ocurre en la práctica, ¿no? Y acá al parecer esto ocurriría, ¿no? Cualquier persona que es despojada de su propiedad, por ejemplo, por una expropiación indebida, sabemos que podría ir al amparo. Pero yo le diría, bueno, puede ir al amparo, pero esto en términos teóricos, en términos conceptuales, no es el derecho fundamental de propiedad. El derecho fundamental de propiedad es la posibilidad de acceder a la propiedad, no la posibilidad de proteger cada bien que uno tiene. ¿Por qué no es esto el derecho fundamental de propiedad? Porque no todos tienen la misma masa de propiedad.
No todos tienen los mismos derechos de propiedad, en el sentido de derechos individuales. Como cada quien tiene diferentes propiedades y por tanto tiene derechos frente a otros para que esta propiedad no sea eh, utilizada, explotada, dispuesta por otras personas, esos derechos de disposición, uso, disfrute, me corresponden solamente a mí y excluye la posibilidad de los demás. Por tanto, quien tiene más propiedades tiene más derechos, ¿no? Frente a otros. Y quien tiene menos propiedades tiene menos derechos. Ya no son derechos universales, son derechos singulares, son derechos particulares y no son fundamentales. Entonces, tiene sentido a nivel conceptual, pero a nivel práctico, a nivel, decía, del amparo, esto casi nunca es así, ¿no? El amparo sí sirve para proteger esas individualidades, ¿no? No diría entonces que lo que dice Ferrayol está mal, pero no está mal en términos conceptuales, ¿no? Está mal en términos descriptivos. Que es una cuestión que estoy abordando en mi trabajo, digamos, porque en efecto yo puedo acompañar a Ferrayoli hasta este punto, pero a partir de ahí es más difícil porque creo yo que una buena teoría debe tener un potencial explicativo, ¿no? Debe tener un potencial de poder esclarecer las cosas que ocurren, brindar un soporte teórico a eso que está pasando y no más bien ofrecer un equipamiento teórico que se contradiga con la realidad, ¿no? Ahora, claro, también ocurre con Ferraioli que el equipamiento teórico que él usa ayuda a mirar los defectos de las prácticas, ¿no? Que también es parte, la teoría tiene un efecto correctivo también. Por ejemplo, decía, llamarle libertades en vez de potestades a los derechos patrimoniales, a los derechos económicos, está mal. Y eso es un aporte teórico, ¿no? Que nos ayuda a mejorar, a refinar cómo tratamos en la práctica, en lo cotidiano, algunos derechos, ¿no? Ahí estaría un aporte, ¿no? Pero lo otro, decía, hay que mirarlo con pinzas. No es que esté mal, digo, de repente en el futuro eso podrá cambiar tal como lo dice Ferraioli, ¿no? Pero por lo pronto no estamos en ese momento, tenemos que encontrar herramientas teóricas que nos permitan abordar adecuadamente las cosas más o menos como son, ¿no? Diríamos que en el caso actual, en el caso contemporáneo, los derechos fundamentales ferrayolianos y los derechos patrimoniales ferrayolianos son en muchas ocasiones protegidos como derechos fundamentales. Y acá viene una segunda cuestión interesante a nivel operativo, ¿no? Por ejemplo, no lo vamos a ver ahora, pero hay una discusión sobre si esas cuestiones deberían discutirse en el amparo o en otra vía judicial, porque la determinación de quién le corresponde el mejor derecho de propiedad, por ejemplo, la determinación sobre si se han incumplido los términos de un contrato no es un asunto constitucional, es un asunto de la vía civil o de la vía comercial, y así por el estilo, ¿no? No es un asunto inicialmente que le corresponde al amparo y por tanto también hay un asunto que ventilar que ustedes ya lo verán en el curso de Derecho Procesal Constitucional cuando vean el asunto de las vías alternativas, subsidiarias, ¿no? No todo lo que quisiéramos meter en el amparo, porque se refiere a un derecho fundamental, es materia emparizable. Hay cuestiones que deben irse a la vía ordinaria, porque si no sobrecargo el amparo con cosas que son de mera legalidad, ¿no? Pero esta discusión sobre la legalidad y la constitucionalidad, el efecto está detrás de esta distinción, por ejemplo, por respecto solamente de este punto de distinguir, ¿no? Derechos fundamentales, derechos patrimoniales, en relación con las potestades económicas. Bien, solo para terminar de encuadrar esta distinción con Ferraioli, acá aparece un poco la diferencia entre derechos fundamentales y patrimoniales. Como decía, parece conceptualmente consistente, útil, valiosa, pero de repente no tiene el suficiente potencial explicativo ni predictivo que se quisiera de una teoría robusta, ¿no? Entonces, en cuanto a los alcances, los fundamentales, decíamos con Ferraioli, son universales, es decir, le corresponde a todo titular de estos tres grupos que he comentado. En cuanto a patrimoniales, más bien pertenecen a cada individuo de manera diferente y por tanto son particulares, ¿no? Depende a la masa, ¿no? De patrimonial, de contratos, de acuerdos negociales que cada quien ha celebrado, ¿no? En el caso de patrimonio, uno tiene estos derechos y todos los demás son excluidos, ¿no? Básicamente es un poco lo que implica este carácter particular frente al universal, ¿no? La disponibilidad, ¿no? Los derechos fundamentales, al ser universales, son derechos del individuo por su condición. Y uno, hasta lo que pierde esa condición, se queda siempre con el derecho, ¿no?
Acá aparece entonces esta idea ferrayoliana también de que los derechos son indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles, personalísimos, ¿no? Y en cambio, como ustedes saben, los derechos patrimoniales son todo lo contrario, ¿no? Son derechos alienables, de los que uno puede disponer, puede intercambiar, puede enajenar, son reemplazables por otros derechos, y así eso pasa, ¿no? Y hay un asunto más complejo que son la estructura de las normas, ¿no? Dice que las normas que regulan los derechos fundamentales son normas estéticas, son normas, digamos, imperativas que establecen una orden y que no tienen un supuesto de hecho, ¿no? Por ejemplo, derecho a la vida, establece un mandato de no matar, es lo que también diría, no sé, pues Atienza, ¿no? En cambio, los derechos patrimoniales suelen tener una composición, decía, hipotético condicional, ¿no? Establece un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿no? Este, o establece una competencia también que se corresponde con una consecuencia, ¿no? Un efecto jurídico. Y claro, en efecto, cuando pensamos, ¿no? En los negocios jurídicos individuales concretos, están regulados por normas del Código Civil, que establecen algunos supuestos en los cuales un contrato es válido y los supuestos que ocurrirían en caso de incumplimiento contractual. Eso no ocurre con los hechos fundamentales que establecen un mandato más o menos llano, directo, imperativo, en favor de un individuo, ¿sí? Y sin más detalle, ¿no? Es un poco la diferencia entre la norma hipotética y la norma técnica, ¿no? Luego está el tema de los destinatarios, ¿no? Los derechos fundamentales son verticales porque son típicamente para Ferrajoli derechos que van desde el Estado al individuo, el Estado con el deber predominante de no violar los derechos y también de garantizar los derechos, ¿no? En cambio, los derechos patrimoniales son típicamente derechos entre particulares, ¿no? Que son derechos que sobre todo funcionan, operan en el tráfico comercial, ¿no? Tráfico comercial, básicamente, entre individuos particulares o entre personas naturales y personas jurídicas, pero básicamente el mundo de lo privado, ¿no? Y eso también para Ferrajoli es una diferencia, decía, de repente ya en este momento de nuestra historia, en este momento del desarrollo del derecho, no es lo más descriptivo del mundo, pero diría que conceptualmente tiene su valor, ¿no? Mm, eh, Luego viene esto que les comentaba de Hoffel, ¿no? Que lo vimos a inicios del curso, que es esta distinción entre, les decía, dos grupos de derechos, ¿no? El grupo o el recuadro de los derechos regulativos de las conductas, que establecen, decía, obligaciones y prohibiciones, y el grupo de los derechos de competencia o normas de competencia que establece básicamente potestades, inmunidades. Decía, puede ser un poco aburrido volver a eso, ya un poco lo explicaba hace un momento, pero básicamente era lo que teníamos, ¿no? Entonces, para Ferraioli, diríamos, no es lo que dice Ferraioli directamente, ¿no? Pero tratando un poco de explicar mejor lo que Ferraioli nos dice, diríamos que los derechos secundarios son potestades, ¿no? Están en el grupo de las normas de competencia y las competencias no se pueden ejercer violando los derechos primarios para Ferraioli, pero diríamos en este caso los derechos vinculados con el primer recuadro de las normas regulativas, ¿no? Y hasta ahí lo dejaría, ¿no? Decía, ya creo que hemos explicado este punto y creo de que sería contraproducente volver a Hoffeld, que es un asunto cansino y además que ustedes ya conocen porque lo hemos visto en clase, ¿no? Entonces, digamos, recapitulando, los derechos o libertades, entre comillas, económicas son sobre todo competencias económicas, potestades civiles, que por tanto lo ejercen quienes tienen capacidad para obrar y en la medida de que constituyen un poder, como ocurre con el poder público, el poder de la autoridad, el poder del privado, los derechos de autonomía negocial, autonomía civil, son también poderes jurídicos limitados por los derechos, ¿no? Eh, y algo más, ¿no? Con lo que te quería acabar, ¿no? Yo cuando llevé esto al Congreso de I Latina, ¿no? Se distribuyó en meses de trabajo,
y me tocó estar con varios alicantinos, ¿no? Como yo les he comentado varias veces, en Alicante tuve dos derechos que colisionan y tienes que ponderar, ¿no? Y cuando no ponderas, un poco que se ponen saltones, ¿no? Entonces llevé la tesis y salieron con todo, ¿no? Y les explicaba que para Ferrayoli tal, que Hofel tal, lo que les he dicho ahora, ¿no? Y me decían, tienes que ponderar. Pero yo, o sea, me estás diciendo, o sea, quiero entender, ¿no? Me estás diciendo que debo ponderar una norma de competencia o una norma regulativa. Y me decía, que claro, ¿no? Y yo, pero yo en Alicante he preguntado, Dios mío, si las normas de competencia de derechos fundamentales ustedes me han dicho que no son. ¿Quién te ha dicho? Tal persona, ¿no? Es el capo escuela también. Y yo, ahí se quedaron dando vueltas, ¿no? Lo pensaban, yo, no, tienes que ponderar, ¿no? ¿Por qué? Y decían esto, ¿no? Porque detrás de los derechos fundamentales, todos ellos, inclusive las libertades económicas, hay una razón de ser, ¿no? Esto no lo hemos visto en clase y no sé si lo habrán visto en otro ámbito, ¿no? De repente lo pueden trabajar en civil, ¿no? Que es la teoría de la elección y la teoría del interés cuando uno discute el asunto de los derechos subjetivos, ¿no? Entonces, yo he dicho, los derechos subjetivos son posiciones jurídicas de ventaja, que es un estándar clásico de que es derecho subjetivo, pero hay una discusión diferente, que es una discusión anglosajona, de por qué podemos decir que las personas tienen derechos subjetivos. Entonces, en algunos casos, una parte de la teoría dice es para proteger un interés y otra parte dice es para proteger un bien valioso, ¿no? Es una elección también, ¿no? Un interés, una elección, un bien valioso. Generalmente son dos, ¿no? Lo dividen en dos. Y ahora hay más, ¿no? Mezclan y dicen, no, ya está mal decir que es de esta forma, es otra, y que es interés valioso. Bueno, es una discusión, ¿no? Pero generalmente era la teoría del interés y la teoría de la elección, las dos miradas clásicas, ¿no? Entonces, esto implica que la posición jurídica de ventaja no es en realidad el derecho, sino es una técnica para proteger el derecho. Y el derecho es ese bien, ese interés, esa capacidad de elección que tiene el individuo y que por tenerla ya le corresponde luego una posición. El derecho entonces es la razón, la justificación de que una persona pueda serle reconocido una posición jurídica de ventaja, ¿no? Suena interesante, ¿no? Pero lo que no lo he inventado yo, ¿no? Lo que yo digo, siguiendo a varios autores, es que eso alude a la justificación de un derecho, pero no el derecho, ¿no? Porque un derecho en términos técnicos, en términos jurídicos, es una posición jurídica de ventaja. Y porque la reconoce el ordenamiento, porque yo creo en la teoría del interés, o porque yo creo en la teoría de la elección, que es la razón por la que yo reconozco esto, finalmente la traducción en términos jurídicos es la posición jurídica, ¿no? Entonces yo puedo distinguir las razones por las que creo que alguien tenga un derecho del derecho en sí mismo, que es la posición jurídica que le corresponde a tal o cual individuo, ¿no? En fin, como ustedes comprenderán, cuando los alicantinos o los principalistas hablan de ponderación, entonces están pensando en una ponderación de razones y no en una ponderación de derechos o de posiciones jurídicas, ¿no? Lo que hace Ferrayoli más bien es tratar los derechos como derechos, es decir, tratar los derechos como posiciones jurídicas. Y si yo trato los derechos como posiciones jurídicas, ya no estoy en el ámbito de las razones o de los principios subyacentes a los derechos, sino estoy en el ámbito de los derechos. Y los derechos, como hemos explicado, con Ferraioli, con Hoffel y con Alex incluso, son normas que establecen un mandato, en el caso de las libertades, las inviolabilidades, por ejemplo, o una competencia, en el caso de las libertades económicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco los términos de la discusión. Sé que puede ser un poco denso, que de nuevo, ¿no? A veces digo ya hay estas cositas que son tipo posgrado, ya no pregrado, ¿no? Pero la discusión está un poco en eso, ¿no? Ahora vuelvo de nuevo a lo que es pregrado, lo que ustedes deberían saber, y lo que les diré es que, claro, una cosa es que uno diga de que los derechos patrimoniales son razones o cuestiones subjetivas, ¿no? Hay una discusión teórica, pero otra cosa es lo que uno ve de manera clara en los ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces, en el trabajo lo que yo hacía es revisar los principales ordenamientos europeos, decía Francia, España, Alemania, Italia, que es lo referente para nosotros, en América Latina, los principales países con cortes, digamos, con jurisprudencia importantes, ¿no? Argentina, Brasil, Perú, Estado de Ecuador también, Colombia, México, ¿no? Y lo que veíamos en esos constitucionalismos es lo obvio, ¿no? De que los derechos patrimoniales son derechos, uno, dice Ferrayoli, predispuestos legalmente, ¿no? Lo que yo he mirado con más detalle son derechos
que son desarrollados por ley y son limitados por ley, ¿no? A eso nos referimos con predispuestos legalmente. Tú no puedes ejercer el derecho de propiedad de frente de la Constitución. Tú siempre requieres una ley de desarrollo que lo intermedie. Entonces, cuando tú ejerces tu derecho a fundar una empresa, a contratar o a testar, qué sé yo, a casarte, tú no lo haces en nombre de la Constitución. Tú tienes que hacerlo conforme está regulado en el Código Civil. Y el Código Civil o el Código de Comercio o la Ley General de Sociedades, lo que hay en tu país, establece además limitaciones impuestas por la ley. O sea, a diferencia del derecho a la vida, libertad de expresión, lo que fuera, tantos derechos más que en general no tienen limitaciones legales y cuando las tienen, tenemos que hacer el test de proporcionalidad. En el caso de las limitaciones legales, estas forman parte del derecho. Si la ley prevé limitaciones, yo tengo que cumplir con ellas. Salvo decía pues que sea una cuestión pues absurda, que limite la titularidad del derecho, ¿no? Pero en general las cargas y los requisitos y los procedimientos son parte de tu ejercicio del derecho patrimonial. No te puedes escapar de ello, ¿no? Y lo segundo es que están limitados, sometidos por los otros bienes legales y constitucionales. Típicamente en los ordenamientos que uno revisa, uno encuentra cláusulas parecidas a estas, ¿no? Se podrá ejercer el derecho de libertad, propiedad, respetando el orden público, respetando las buenas costumbres, respetando las normas constitucionales, respetando el derecho tal y cual. Y así con las libertades económicas y la libertad de industria, la libertad de comercio, ¿no? Porque en efecto parece normal entender a nivel constitucional que este tipo de potestades económicas son derechos limitados, ¿no? Y se establecen más o menos claramente cuáles son los bienes, o de manera general que hay bienes que limitan materialmente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Eso casi no ocurre con los demás derechos. Las libertades no tienen esa regulación. No dice esta libertad se regulará por ley, que es lo que sí dicen esas libertades. Las dos potestades, las civiles y las políticas, aparecen siempre acompañadas de esta referencia de serán reguladas por ley, ¿no? Y lo segundo, aparece también cuáles son los límites, por lo menos en el caso de potestades económicas, es muy claro, un límite en nombre de bienes superiores, ¿no? Por tanto, no es que estén en igual nivel, sino que están por debajo de esos bienes superiores que no pueden ser transgredidos por las personas al momento de crear empresa, de crear industria o celebrar un contrato. Entonces, ya me parece que es esto suficientemente descriptivo de lo que pasa en los ordenamientos constitucionales contemporáneos, ¿no? Y les decía que la otra parte importante para poder ingresar ya a analizar cada derecho fundamental patrimonial en específico tiene que ver con el sistema económico en el que nos desenvolvemos, ¿no? Claro, es un curso de fundamentales, ustedes deben haber visto más o menos esto en el curso de Consti 1, así que no me corresponde a mí pues hacer obviamente toda una clase sobre esto, pero sí es importante poner el marco en el que se ejercen los derechos patrimoniales económicos, ¿no? Pero, claro, o sea, entiendo que como forma parte de un capítulo de la Constitución, en Consti 1 deberíamos tener más o menos un marco sobre el régimen económico, ¿no? Que es un contenido, diría, obligatorio del curso, ¿no? De verdad, un tiempo hay un electivo, me parece, de Consti económico, ¿no? He visto unas cartas tristes. Si el tema les interesa y veo, por ejemplo, me pasa que todos los años conmigo se meten varios chicos, chicas que luego llevan con la profesora Meg, ¿no? Con Marilena Guerra Cerrón. Y seguramente esto les puede interesar mucho. De hecho, que hace poco, la semana pasada o antepasada, me hicieron una entrevista para ese curso donde me preguntaban por esas sentencias en las que el Tribunal Constitucional, a partir de los derechos fundamentales, limita la libertad contractual, ¿no? Yo explicaba un poco mi punto de vista y veía a los chicos un poco que se cuestionaban, ¿no? Y está bien, ¿no? Casi siempre son chicos muy activos y muy curiosos, ¿no? Pero les decía que si en efecto no han llevado tan bien de repente la parte de constitución económica, me parece que hay un electivo, ya no sé, ¿cómo nunca he llevado Consti 1? ¿No ha habido Consti 1? No puede ser, porque Consti 2 tiene como requisito Consti 1.
Ya, sin más, ya, esto debe ser. Es por eso seguramente que está haciendo eso, ¿no? Mi viaje es buena, además, o sea, es una persona, es chancona, ¿no? Entonces, si está metiendo a enseñar el curso, seguramente se ha preparado bien también para hacerlo, ¿no? Así que diría que si pueden aprovechar el curso de Consti económico, hay pocos selectivos de Consti, ¿no? Así que traten de meterse a todos los que puedan, para los que llevan Consti, ¿no? Para los demás, ya verán qué hacen con su vida. Lamentablemente es así, no a todos les gusta Consti, pero bueno, no hay otra, ¿no? Bien. Te decía, sobre el régimen económico, tenemos dos problemas, ¿no? O dos contextos, ¿no? Un contexto que tiene que ver no con el régimen económico contenido en la Constitución, que es la Constitución económica, sino tiene que ver con el sistema económico en el que nos desenvolvemos, ¿no? Que es un asunto de repente más denso, también más cargado de ideología, es inevitable, y todos sabemos en qué sistema estamos, ¿no? Estamos en un sistema que se denomina capitalista, seguramente ustedes, en mi época había un curso que se llama Historia de las Doctrinas Económicas, era un curso muy chévere y era básicamente eh, historia de los sistemas económicos a nivel del mundo, ¿no? Entonces veíamos cada escuela económica, ¿no? Y claro, en efecto, el momento en el que estamos, donde hay un sistema capitalista globalizado, incluso los países que son comunistas, tipo China, son finalmente capitalismo de Estado, ¿no? O sea, es el sistema económico claramente predominante, ¿no? Y el capitalismo funciona básicamente como funciona el juego del monopolio, ¿no? Cada quien tiene un grupo de fichas, de dinero, ¿no? Y el objetivo es ir acumulando riqueza y esta riqueza se va concentrando en pocas manos, ¿no? Digamos, la circulación natural del dinero hace que algunas personas tengan más éxito en la actividad económica que emprenden y otras tienen menos, ¿no? Entonces, los recursos se van movilizando, ¿no? De unas manos a otras, ¿no? Bueno, a diferencia del monopolio, que es un juego de suma cero, el capitalismo no necesariamente lo es, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el éxito del capital, del capitalismo en su funcionamiento, depende de la acumulación de riqueza, ¿no? Digamos, así como la finalidad del juego de monopolio es acumular toda la riqueza en una sola mano, por eso se llama monopolio, uno se queda con todo, la dinámica del sistema capitalista es también lo mismo, ¿no? Tratar de sacar la mayor cantidad de provecho a la actividad que uno hace, de tal manera que uno se pueda enriquecer, ¿no? No es un sistema que funciona, no sé, pues a partir de la acumulación de esclavos, la acumulación de tierra, el valor del oro. Es un sistema que funciona a partir de la acumulación de capital. Y como para que esto funcione bien, a diferencia de una escuela, no sé, mercantilista, ¿no? Las escuelas liberales tienden a que el Estado participe. El mercantilismo bien promueve la industria nacional, por ejemplo, ¿no? Tiene líneas de bandera, el colonialismo, qué sé yo. Entonces, el capitalismo bien hace que el Estado se disminuya para que la gente, interactuando en el mercado de manera supuestamente libre, pueda generar más riqueza, ¿no? Y riqueza para uno, ¿no? Entonces, uno, entre lo que va conversando, tratando con otras personas, va generando posiciones, situaciones en las que saque el mayor provecho para poder acumular más riqueza. Y por eso casi todo lo que tiene que ver con el sistema, ¿no? Capitalista tiene que ver con estas ideas de individualismo, egoísmo también, ¿no? Preferencias personales y razón instrumental, ¿no? Es decir, no la razón moral o la razón práctica, sino la razón orientada a obtener un beneficio utilitario, ¿no? Una razón que instrumentaliza las cosas con la finalidad de obtener un fin, en este caso, la mayor acumulación de riqueza, ¿no? Esto tiene un problema, ¿no? Tiene un problema de que, en efecto, el mercado no toma en cuenta consideraciones éticas ni morales al momento de poder lograr este objetivo. O sea, la ética va por su lado y la razón instrumental del capitalismo va por la suya. Entonces, puede ocurrir, no hay ningún pero, en que una persona para obtener más riqueza, más capital, tenga que usar sobreexplotar a las personas, pagarle menos de lo que sería un salario razonable, este, vender objetos, bienes, servicios que puedan ser inmorales, ¿no? De hecho que, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Lo mismo que pasa con ustedes a nivel de TikTok, por ejemplo, ¿no? Que ellos quieren, es más, ahí está ahora que ocurre a rachas, ¿no? Uno entra a la red social y cuando uno interactúa con su amiga, con su familiar, en mi caso con mi esposa, por ejemplo, veo que aparece una racha, ¿no?
y uno tendría que mantener la racha. Veo que eso ocurre en todo, en Duolingo, ocurre en Roblox, ocurre en Facebook, ocurre en Instagram, me parece, ¿no? Es una locura, porque a la gente la quieren tener enviciada con eso, ¿no? Ahora, ustedes son grandes. Imagínense una criatura pequeña, ¿no? Que está expuesta en la pantalla desde chiquita, ¿no? Entonces se sabe que eso está mal. Se sabe que a un niño le revienta el cerebro, que empieza a mirar ese tipo de cosas desde chiquitos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahorita este nuevo, ¿no? Este nuevo canal de YouTube, que tiene imágenes coloridas y muy cortitas diseñadas por neurocientíficos para generar adicción en los niños, ¿no? Tú le quitas el dibujo, el videíto y el niño llora, se pone mal, se estresa, ¿no? Está medido esto, ¿no? Y claro, esta es una práctica que en efecto enriquece a una persona que tiene una propuesta, ¿no? Una propuesta económica, como las que consumimos en redes sociales, les decía hace un momento, ¿no? Y sabiendo lo adictivo que es, lo hacen así porque saben que la adicción vende, ¿no? Esto que es un ejemplo con respecto de una cosa, tiene que ver con absolutamente todo, con la industria del azúcar, con la industria del tabaco, con la industria de las frituras, con la industria de todo, ¿no? Igual, ustedes ponen en Google, alguien me puede ayudar acá, seguramente alguien se acuerda, ¿no? Hay este documental de Netflix sobre la industria cárnica, ¿no? Lo he puesto, me parece, en el listado de películas y series para ver. Ah, se llama Conspiracy, ¿no? O sea, en vez de conspiración, de conspiracy, es cow, ¿no? Como vaca. Y es un asunto bien interesante, ¿no? Porque uno se da cuenta de que la idea de comer carne, que a todos nos gusta seguramente la carne, o sea, somos omnívoros, ¿no? No vamos a comer solamente vegetales, bueno, hay personas que comen solamente vegetales, lo que digo. No estoy recomendando nada, nos digo, sino que forma parte de nuestra constitución biológica comer carne. Pero claro, ¿cómo lo hacemos y qué tanto lo hacemos? Es un problema que debería interpelarnos, ¿no? Porque en efecto, la industria de la carne, la existencia de vacas que comen pasto y que emanan una gran cantidad de gases, es casi tan contaminante como lo que hacemos con los carros o con los aviones y los que nos quejamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estamos teniendo un mundo en esas condiciones? Es porque vende, es porque hay un respaldo económico de poderes privados detrás de esto, ¿no? Decía, y así como esto, hay un montón de situaciones que son aceptadas, por ejemplo, lo que decíamos, no sé, ustedes ven, ¿no? La minería informal, ¿no? En cantidad de ingresos, la minería informal o ilegal genera tanta riqueza como la minería formal. ¿Y cómo puede ser posible? Es una millonada de plata. Y claro, con esa millonada de plata no hay forma de que tú puedas seguramente lograr algún tipo de control efectivo con respecto a la degradación del ambiente y la economía que está detrás de ese tipo de industria, ¿no? La economía de explotación sexual, la economía de las drogas, la economía del contrabando, toda la economía que se genera alrededor, ¿no? Así funciona el sistema, ¿no? Y es difícil, decía, por eso, combatir las externalidades, las consecuencias de ese tipo de prácticas. Entonces diría que es un deber, ¿no? Del constitucionalismo, siempre lo ha sido así, ¿no? El colocar regulación para que esto no sea tan grave, ¿no? Entonces, cuando yo digo qué es lo que pueden ver los niños, qué es lo que pueden ver ustedes en la televisión o en las redes sociales, lo que fuera, sin generar adicción, esa respuesta no va a venir del sistema económico. Tiene que ser una respuesta externa. Generalmente es una respuesta del legislador, típicamente debería ser una respuesta de la ciencia, típicamente, no, deseablemente debería ser una respuesta del constitucionalismo, ¿no? Entonces, en efecto, al Estado inicialmente a quien le correspondería poner esos diques de contención. Sin embargo, que es la parte más complicada, actualmente la presencia del Estado para regular sobre esas cuestiones, que son potestades económicas, eh, se ve limitada por la presencia de los actores, ¿no? Ahí aparece en la diapositiva el consenso de Washington, ¿no? Hay reformas que les llaman neoliberales, llámenle como quieras, me da igual, pero ya hay unas reformas que tienen que ver con el achicamiento del Estado, el manejo responsable de la economía, el déficit fiscal, que hace que los estados traten de participar lo menos posible en la generación de riqueza y lo menos posible también en el funcionamiento del mercado, ¿no? Y por tanto los estados que inicialmente quisieran hacer más tienden a hacer menos, ¿no? O la idea de que hay empresas transnacionales globales
que maniatan, ¿no? A los estados que dejan de poder regular cosas, ¿no? Esta discusión, por ejemplo, ustedes de repente han visto en Brasil entre X y el Poder Judicial brasileño, ¿no? Hoy acaban de sentenciar a Bolsonaro, ¿no? Y lo que decía Estados Unidos es que iba a imponer sanciones comerciales a Brasil con la finalidad de que este país no sancione a su aliado ideológico, ¿no? Que es Bolsonaro, un presidente de derecha, ¿no? O la posibilidad de desprenderse de algunos derechos fundamentales, derechos, por ejemplo, de propiedad intelectual de las poblaciones indígenas, por ejemplo, sobre determinados contenidos orgánicos, porque es lo que me pide un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, en efecto, los estados nacionales se ven presionados de diferentes maneras, ¿no? O lo que decía Trump cuando llegó al gobierno también, ¿no? Que pedía de que se regule, ¿no? La tarifas de impuestos de exportación, importación aduanera, con la finalidad de poder no es aduanero, es de importación, sí. Son impuestos, ¿no? Aranceles. Con la finalidad de que sus productos sean más competitivos. Claro, uno quiere regular su estado, ¿no? De una manera para poder atender mejor derechos fundamentales, para proteger su biodiversidad, para poder atender un asunto de salud pública, en el caso de redes sociales, qué sé yo, pero tiene presiones económicas, de poderes más grandes que un Estado-nación, imagínense ustedes, que no permiten de que esto se regule como debería. Entonces diría, como también dice Ferraioli, por ejemplo, que el constitucionalismo debe ser pensado no solamente como un constitucionalismo de derecho público, sino también como un constitucionalismo de derecho privado, ¿no? Porque en efecto los poderes privados hoy día son enormes, y a diferencia del momento del inicio del constitucionalismo, donde lo más preocupante era seguramente el poder público para el individuo, ¿no? Es un poder amenazante, es un poder intimidante, es un poder enorme. Hoy hay un poder más grande, ¿no? Más intimidante y más peligroso, ¿no? Que es el poder privado, el poder económico, decía Ferraioli de nuevo, los poderes salvajes del mercado, ¿no? Mm. Y ojo que lo que digo, o sea, yo soy peor, ¿no? Lo que digo es puramente descriptivo, o sea, ni siquiera estoy todavía con la parte en la que estoy renegando, ¿no? Es básicamente una descripción objetiva de cómo funcionan hoy día más o menos las cosas, ¿no? Luego hay un tema nuevo, ¿no? Una autora, hay dos autores que han escrito en términos similares, contenidos diferentes, que es Debra Satz y el otro es Michael Sandel, ¿no? Que escriben sobre, la idea básica es mm, lo que no debería estar sujeto a la compraventa, ¿no? Lo que no debería estar sujeto al libre mercado, lo que no debería estar sujeto a transacciones, ¿no? Es decir, lo que dice Sandel, por ejemplo, es que nos hemos transformado de una sociedad liberal, ¿no? Eh, ¿Cómo? Sí, son el comunitarista, en efecto, ¿no? Que tiene también su libro sobre teoría de la justicia, ¿no? Él, creo que su libro se llama Lo que no puede estar a la venta. Ah, pero acá está. No lo encontré. Lo que el dinero no puede comprar es, lo que el dinero no puede comprar. Y el de Brasate me parece que es porque no todo estar a la venta, algo así, ¿no? Si pueden lo buscan. Bueno, lo que decía es que, en efecto, hemos pasado de una idea en el que hay un mercado libre, ¿no? Que permite el intercambio, eh, digamos, una idea también de mercado con rostro social, con compensaciones, con regulaciones que morigeran el funcionamiento del mercado. Hemos pasado, decía, de esa manera de entender el mercado a entender que todo se puede regular como si fuera el mercado, ¿no? Que es esta idea de la sociedad del mercado, en el que todo es sujeto a compra-venta, ¿no? Como que, por ejemplo, la posibilidad de comprar una visa de residencia en Estados Unidos, la posibilidad de comprar una cola en un lugar en la fila, ¿no?
con la finalidad de saltarse lo que todos hacen, ¿no? Formar su cola, de pronto llega alguien con mucha plata y ¡pum! Se salta, ¿no? O la posibilidad de pagarle a tu hijo para que lea, ¿no? En vez de fomentar un hábito saludable de amor por la lectura, con una motivación primaria, ¿no? Una motivación directa, lo que genera básicamente es amor por la plata, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, nos estamos transformando en una sociedad en la que, o lo que hemos comentado sobre vientre de alquiler, sobre prostitución, sobre pornografía, sobre OnlyFans, ¿no? O sea, parece que en efecto todo es transable, ¿no? Y depende de la autonomía de las personas, autonomía entre comillas también, y eso hace que lo que inicialmente eran las bases, ¿no? Del constitucionalismo, la idea de dignidad a la persona como algo intangible, como algo no negociable, como algo no instrumentalizable, termina transformando en algo que puede ser sujeto a disposición, ¿no? Y es algo que en efecto debería preocuparnos muchísimo, ¿no? Y lo segundo, que en realidad en la diapositiva aparece como primero, tiene que ver con la idea de igualdad, ¿no? Inicialmente, la igualdad en sentido material, lo hemos explicado, la igualdad de oportunidades, la igualdad de valor, por ejemplo, es algo que cambia, que se deprecia, que no se puede proteger tal cual, cuando en realidad lo que se da es un incentivo para que las personas actúen de manera libre, cada quien con su pañuelo, y los demás se salven como puedan, ¿no? Entonces, en esa idea, la igualdad básicamente es igualdad para poder hacer cada quien lo que pueda, sálvese quien pueda, ¿no? Y esto termina generando nuevas brechas, ¿no? Si el Estado interviene lo menos posible, como dicen algunas teorías económicas, las libertarias, por ejemplo, ¿no? Decía Sebastián en el comentario del comunitarismo, y también hemos hablado en su momento del libertarismo, ¿no? La Milley es un autor libertarista inicialmente, ¿no? Porque luego un libertarista tendría que decir que uno es dueño de su cuerpo, por ejemplo, y no meterse con el asunto del aborto, por ejemplo, ¿no? Un libertario sería pro elección y no pro vida, ¿no? Pero claro, Milei ha mezclado un componente político liberal con un componente político conservador, ¿no? Económico liberal y político conservador, entonces es un arroz con mango, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, diríamos que un libertario, ¿no? Partiría en efecto de la idea de que la suerte de cada quien es un asunto que no debe ser un costo para los demás y por tanto cada quien debería tener por sí mismo las posibilidades de salir de la situación en la que se encuentra sin ningún tipo de compromiso o solidaridad por parte de los demás, ¿no? Y es un poco la cultura que se ha creado también actualmente en alguna parte de la región, pero sobre todo en el Perú, ¿no? Es el hecho de que no esperamos nada del Estado y a partir de la idea esta de emprendedurismo, el Estado más bien es un obstáculo, un enemigo, y cada quien debería hacer lo que pueda desde la informalidad, desde la precariedad, desde la pobreza, para salir adelante, ¿no? Y este consenso que hemos generado internamente no es el que existe en otras partes del mundo, ¿no? O sea, en el modelo social europeo, el Estado tiene un fuerte compromiso con el bienestar de cada persona. Y por ende hay un sistema de salud pública, un sistema educativo público, dinero para investigación, qué sé yo, ¿no? O transporte, hay una mirada sobre la responsabilidad del Estado frente a los individuos que acá hemos perdido también en el marco de esta lógica de la cultura combi y la exacerbación del libre mercado, ¿no? Que es una herencia también del Fujimorato, ¿no? O sea, en el momento en que se debió hacer el ajuste cuando se creó la nueva constitución, un poco la respuesta que dimos es, como dijo, no sé si lo han visto ustedes, ¿no? Esto es antiguo, pero me tocó también, justamente cuando viajé a Colombia hablé de esto, ¿no? Eh, de la herencia del régimen fujimorista, ¿no? Y en esa vez que Hurtado Müller, ¿no? Que fue ministro de Economía de Alberto Fujimori, cuando dio el famoso Fujichoc, ¿no? Terminó su intervención, que era una intervención que tenía que hacerse, además, ese paquetazo era inevitable, ¿no? Solamente que Fujimori dijo que no lo iba a hacer y Vargas Llosa dijo que había que hacerlo, ¿no? Yo diría que
visto sin apasionamiento, no había otra forma, ¿no? O podría haber sido una forma más paulatina de repente, pero el ajuste tenía que haber, ¿no? Todos lo pasamos muy mal, y él terminó con la expresión que Dios nos ayude, ¿no? Y a partir de ese momento, la lógica en realidad del Estado peruano ha sido la de que Dios nos ayude, ¿no? O sea, ya el Estado se reduce, deja hacer, y cada quien hace lo que puede. Entonces, hay un problema de seguridad porque están los extorsionadores sicarios, la gente tiene que ver cómo lo hacen, ¿no? Hay un problema con la minería ilegal, hay un problema, todo, cada quien ve salud, ¿no? Educación. Ya cada quien ve un poco como puede, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Pero es un poco lo que tenemos, ¿no? Es un poco nuestra lógica vinculada al sistema que hemos heredado. Bien. Luego tenemos ya el asunto que ya no es el sistema económico, sino el régimen económico establecido en la Constitución, que es el régimen de la economía social de mercado, ¿no? Entonces, el régimen de economía social de mercado es un régimen que tiene una orientación política, ¿no? Es decir, tiene que ver con una opción que un país, un Estado-nación, una comunidad política ha elegido respecto del asunto económico, ¿no? Entonces, nuestro sistema económico es el capitalista y nuestra forma de intervenir, ¿no? La relación entre Estado y economía es básicamente la de la economía social de mercado. Como seguramente ustedes saben, ¿no? Una economía social de mercado, que es también un poco de arroz con mango, pero en este caso es lo que hay, o sea, es lo que se puede hacer. No, se puede hacer más siempre, la verdad, pero digamos que es, digamos, la opción políticamente posible, ¿no? Es una economía de mercado, por tanto, una economía de libre mercado, en la que se incorporan algunos elementos que ya no son totalmente libertarios, ¿no? Como por ejemplo pensar en el bien común, el bienestar social, el bienestar general, ¿no? Como por ejemplo la aparición del Estado de manera subsidiaria o residual para compensar las imperfecciones del mercado, para regular aquellas cuestiones que deberían ser reguladas porque el mercado funciona, como lo comentaba hace un momento, avasallándolo todo, también con la posibilidad de violar derechos fundamentales, y en efecto esto tiene que ser compensado, supervisado, impuesto de algún modo por el poder público. Entonces, en efecto, el Estado aparece allí con un poder regulador, y también aparece, seguramente ustedes lo saben, aparece para compensar, decía en su momento, las fallas del mercado. ¿Qué significa esto? Es la parte más interesante, ¿no? Cuando el mercado no funciona bien, no, ¿cómo decirlo? Cuando el mercado no logra satisfacer la demanda existente, o cuando el mercado tiene algunas imperfecciones, por ejemplo, de asimetría de la información, cuando el mercado tiene algunas imperfecciones, por ejemplo, porque no se puede competir para poder acceder a prestar un bien, a un servicio, por ejemplo, en el caso de la luz o el agua. No puede haber varias compañías de agua compitiendo de tal manera que el mercado nos dé la mejor respuesta y que la gente, eligiendo cuál es la mejor compañía de agua, elija una, ¿no? Porque en efecto sería imposible tener varias compañías de luz tendiendo cableado por todo el país y varias compañías de agua, ¿no? Tendiendo también sus tubos por toda la ciudad. Y hay sitios en los que el mercado o los particulares no llegan, ¿no? No les interesa porque no es rentable, porque no forma parte de su estrategia empresarial, qué sé yo, ¿no? Entonces hay zonas, por ejemplo, en las que no llegan aviones, o llegan pocos aviones, por ejemplo, ¿no? O no hay telefonía, ¿no? Y todo eso es posible, pues obviamente, en una economía de mercado, pero no es aceptable por parte del Estado, que necesita de que todos sus ciudadanos tengan servicios públicos necesarios, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, el Estado aparece para solucionar los problemas, decía, de ese exceso o imperfección del mercado, o para cubrir los vacíos que el mercado no cubre, ¿no? No, te voy a enchufar la computadora. Eh, y ahí aparece el Estado de diferentes maneras, ¿no? La parte de cómo aparece para regular es la parte más conocida, ¿no? En general, el Estado tiene un rol de supervisar los servicios públicos, supervisar las prestaciones públicas,
garantizar que haya en efecto información disponible en el mercado, que los servicios o los productos que se dan sean en condiciones básicas de salubridad. Lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos derechos del consumidor, por ejemplo, ¿no? Y el Estado tiene un rol importante, también está, me parece, en la lectura que en su momento preparé, ¿no? Y luego hay otra parte, digamos, que tiene que ver con la intervención subsidiaria en la actividad económica, que también es una gran cuestión, una discutida cuestión. De hecho, que en los últimos tiempos han salido varios libros sobre el principio de subsidiariedad, ¿no? Recuerdo el libro del profesor Eric Cubas, me parece que el año pasado sacó un libro específicamente sobre ese principio, ¿no? Pero también creo que está el texto del profesor Alberto Cruz, por ejemplo, que también ha hablado sobre el principio de subsidiariedad, ¿no? Luego son muy amigos y son muy capos, y ya por ahí pueden encontrar un montón de información valiosa en torno a esto que le correspondería ser el Estado cuando no hay un privado que lo quiera hacer, ¿no? Y esta contrario censo implica de que el Estado no debería tener iniciativa económica, no debería ejercer actividad empresarial cuando ya hay una empresa prestando el servicio, el mismo servicio, ¿no? Cuando la empresa presta el servicio, entonces no debería haber participación del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado nunca compite en igualdad de condiciones, es lo que dice la teoría económica, con un particular, porque el particular, cuando no es eficiente, se va a la quiebra. En cambio, el Estado, que tiene recursos públicos infinitos, nunca va a la quiebra, ¿no? Como no ha ido a la quiebra todavía Petroperú, por ejemplo, a pesar de el déficit enorme que se genera año a año, ¿no? Es un asunto político también, ¿no? Eso está mal, inicialmente, según el modelo subsidiario que tenemos, solamente debería haber, decía, actividad empresarial cuando el Estado no ha dado respuesta a ese requerimiento. Y acá hay un montón de casos complejos, ¿no? Por ejemplo, la panadería industrial, en mi época, ese era el point, ¿no? O sea, íbamos a la hora de lonche y había una ventana que yo no veo, que estaba hacia afuera, era como un kiosco, ¿no? Entonces uno iba y compraba las caramanducas, imagínense, industrial, recién horneaditas y a precios sanmarquinos, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, era una buena noticia, ¿no? Eh, pero claro, alguien podría decir, pero hay otras panaderías, o sea, ¿por qué hay una entidad del Estado que a precio económico no debería haber, ¿no? O el Estadio de San Marcos, ¿no? Si hay otros estadios, porque alquilo ese para conciertos, también siempre está eso en el ojo de la tormenta, ¿no? Hay digamos, respuestas que se pueden dar de diferentes maneras, no es este un curso de económico, decía, pero tiene que ver con esta problemática que está detrás de qué puede hacer el Estado en materia económica y en materia también de creación de empresas, en materia de participación en el mercado, ¿no? Bueno, y el último principio es el principio de solidaridad, ¿no? Que tiene que ver con el cariz social, compromiso, ¿no? Social que tiene el Estado con respecto de todos, pero en especial con respecto a las personas que peor la pasan, ¿no? Las personas en situación de debilidad, de desventaja, de pobreza, eh, de... Ay, se me fue este nombre que usábamos antes mucho, ¿no? De exclusión, ¿no? De exclusión. Eh, Cuando ustedes decían, ¿no? El Estado no puede participar en la actividad económica cuando hay otros actores en el mercado. Entonces, el Estado puede tener una empresa, perdón, puede tener un hospital, un colegio, cuando haya otros colegios privados, cuando hay otro sistema de salud privado. Y la respuesta es sí, ¿no? Sí, porque en efecto, con base en este contenido de solidaridad, el Estado tiene un deber para promover, satisfacer los derechos fundamentales al margen de lo que hagan los mercados. Y esto es algo que tiene que ver con un deber que se vincula con derechos fundamentales prestacionales, que lo vamos a ver también dentro de poco, en un par de semanas, cuando veamos derechos sociales, ¿no? Y estamos hablando del ámbito de los servicios públicos. Los servicios públicos no son empresas y por tanto no están limitados por esta lógica que decía de que el Estado está limitado a ejercer actividad empresarial cuando hay otros actores en el mercado. Estamos dando un servicio público y más bien lo que ocurre es que los privados también pueden prestar un servicio público alternativo, ¿no? Entonces, este asunto decía de la participación de actores eh, privados y públicos es complejo, es rico, es interesante, y bueno, ya ustedes podrán seguramente leer sobre esto un poco más, ¿no? Decía, este componente de economía de mercado, que se hace social,
implica también agregar un contenido, un matiz, ¿no? A lo que es la economía de mercado, pero la economía social de mercado no es lo mismo que Estado social, lo que también es un poco lo que estamos viendo en la diapositiva, ¿no? La idea de Estado social tiene un contenido más profundo, hace referencia a otras formas de intervención por parte del Estado, sobre todo esta última que yo comentaba, la idea de solidaridad o el rol social del Estado, la deuda del Estado para con sus ciudadanos, la idea de un estado de bienestar, que es lo que ocurre tanto en Estados Unidos, no, tanto en Europa, como ideológicamente se dijo en su momento en Estados Unidos con el presidente Roosevelt, ¿no? La doctrina keynesiana, ¿no? Seguramente eso se han escuchado. El Estado tenía un rol importante en la satisfacción de las necesidades elementales, incluso para promover la economía, ¿no? Eso tiene que ver en parte, pero no es exactamente lo que es economía social de mercado, ¿no? Sobre todo la idea del compromiso, decía, social del Estado para con los derechos de los individuos, ¿no? Acá hay bueno, hay varias sentencias que se refieren a los principios de la economía social de mercado, ¿no? Que es un poco, por decirlo con mis palabras, ¿no? La relación entre Estado y mercado, ¿no? Estas relaciones incardinadas por algunos principios. Los principios más importantes son los de subsidiariedad, iniciativa privada. No he dicho esto. Iniciativa privada hace referencia a que en principio la riqueza es creada por los particulares y no por el Estado. Por tanto, el Estado debe promover que las personas actúen en materia económica en libertad, sin ahogar, ¿no? Sino más bien promoviendo la iniciativa económica de los particulares. ¿De acuerdo? Por tanto, si lo que prevalece es la iniciativa económica de los particulares, porque son ellos los que generan riqueza, entonces el Estado tiene que aparecer subsidiariamente. Porque si aparece protagónicamente, si aparece compitiendo por igual, decía, uno no va a quebrar, por tanto hay una competencia desleal, y lo segundo es que podría terminar ahogando, ¿no? Iniciativas privadas importantes. Eh, si el particular es quien crea la riqueza, entonces básicamente el rol del Estado es la redistribución de la riqueza que han creado los particulares, ¿no? De hecho, esto es también ideológico, porque de hecho que hay en muchos contextos, en muchos países, estados que generan riqueza, estados que tienen empresas eficientes, no es el caso del Perú, ciertamente, y por eso nos va a dar miedo seguramente durante mucho tiempo más pensar en una actividad empresarial estatal importante, pero diría, ¿no?, de que también ahí hay una historia y una ideología detrás, que es la que nos hace decir esto, no es que sea algo esencialista o categórico, ¿no? Siempre que el Estado tenga actividad empresarial en sus manos, va a ser ineficiente, ¿no? Eso es ideológico, no es algo que siempre se condilla con la realidad, ¿no? Luego está la libertad de competencia, en efecto, las personas deben poder acudir en igualdad de condiciones a concurrir en el mercado, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Y sería el mercado, ¿no?, en este intercambio de la libertad de intercambio, de comercio, en el que cada individuo, conforme a sus preferencias personales, va eligiendo un producto frente a otro, ¿no? En esta competencia, quien tenga más capacidad innovativa, quien brinde servicios y productos mejores, quien dé precios también más bajos que la competencia, termina generando, pues, acumulando mayor éxito, una mayor cuota de mercado, y por eso decía que es como el juego de monopolio, ¿no? La libertad de competencia hace de que, en efecto, uno termine eligiendo uno, ese uno va creciendo, tiene más recursos, tiene más capacidad, no, tiene más herramientas para competir en el mercado y termina siendo una marca más importante dentro del mercado, ¿no? Pasó con la prensa, pasa, por ejemplo, con los bancos, ¿no? Pasa con los centros comerciales, en general es algo más o menos conocido. Y claro, cuando ya hay un actor principal en el mercado, es difícil que aparezcan nuevos actores, ¿no? Es más costoso, ¿no? Porque tiene tanto poder para poder hacer publicidad, para poder llegar a los destinatarios finales, para poder, en general, ¿no? Competir, que no es tan fácil poderle quitar ese primer lugar, ¿no? Pero, en fin, es lo que dice el dogma de la libre competencia. Pluralismo económico, en la Constitución dice que tenemos diferentes formas de empresa, comercio, industria, ¿no? Es un asunto que era importante afirmarlo así, porque en la historia del constructivismo peruano,
han habido diferentes modelos de empresas, ¿no? Hoy día la empresa básicamente está en manos de particular, pero en su momento había empresas cooperativas, empresas mixtas, empresas estatales. Entonces diríamos de que de alguna manera se ha garantizado de que no haya un único modelo de empresa, ¿no? Es decir, el principio de solidaridad ya lo vimos, Estado social también lo vimos. Desarrollo sostenible es importante, no está muy desarrollado, pero diría que es importante, sobre todo en el mercado de las ideas comparadas, ¿no? Cuando uno piensa en el construccionismo ecuatoriano, en el venezolano o en el boliviano, un efecto ve que ha habido ahí intentos autoritarios por concentrar el poder, digamos, detrás del cambio de constitución. Ha habido, en efecto, un abandono, diría Gargarella, de la sala de máquinas, ¿no? De la forma en la que se organiza y sobre todo se limita el poder político, el poder de la autoridad presidencial, más claramente, ¿no? Eso estaba mal, es verdad, ¿no? O sea, por ahí no se ha avanzado mucho, más bien se ha estimulado la concentración del poder. Pero diría de que cuando uno también lo mira desapasionadamente, sí va a encontrar de que hay miradas narrativas no canónicas que no son idénticas a las que hemos heredado del norte global, del colonialismo europeo, que vale la pena mirar con interés, ¿no? En materia de derechos fundamentales, en materia de fundamentación de los derechos, en materia de democracia, también lo veremos en su momento, y en materia de relación con el ambiente, ha habido ahí unos avances bien interesantes, ¿no? Que son respetuosos de lo que ha sido la manera de mirar la tierra o la naturaleza en nuestros países siempre, ¿no? No para los citadinos, pero sí para las grandes mayorías y para, respetando el legado histórico del que somos herederos, ¿no? Yo, con mi familia, siempre que hacemos turismo interno, vamos a los museos, por ejemplo, ¿no? O sea, no nos gusta mucho la playa, nos vamos básicamente a ver restos arqueológicos, sitios arqueológicos, y para mí es siempre un recordaris de cómo en esos mismos sitios donde estamos viviendo ahora, que son ciudad, hemos visto antes el mundo, ¿no? Y una cosa que que nos interpela mucho es el asunto de la vida armónica entre el individuo, la comunidad y la naturaleza, ¿no? Y claro, cuando viene ya la cultura europea, eso se pierde y avanzamos en un proceso supuestamente de racionalización, pero en general diría de que el mundo necesita mucho de esa mirada antigua, ¿no? Antigua por el tiempo, diría que es una mirada más bien de futuro, ¿no? En el que no podemos salir del atolladero en el que estamos, no podemos salir incluso del sistema en el que nos encontramos, si no pensamos de que parte de nuestra forma de comerciar, de intercambiar, de producir, de generar riqueza, tiene que ver también con la subsistencia de los demás y la subsistencia del planeta, de la Tierra, de la naturaleza, ¿no? Parece, cuando uno mira, ¿no? Como un actor externo, imagínense que vienen de una nave espacial y se ponen a analizar a los humanos, ¿no? Y, ¿cómo se les ocurre hacer esto, no? O sea, claramente se están llevando al colapso y ha habido miradas que en efecto recuperan esto. Bueno, lo que decía es que la idea de derechos de la naturaleza, derechos de la madre tierra, derechos de la Pachamama, la idea de summa causa, ¿no? De otras más, ¿no? Constituyen un aporte importante, o la idea ferrayoliana, actual, completamente vigente, de constitución de la tierra, ¿no? La idea de bienes colectivos valiosos, ¿no? Que también deben ser parte del esfera indecidible, ¿no? Forma parte de esta preocupación genuina por qué hacemos, ¿no? Como individuos, como ciudadanos, como miembros de un Estado constitucional, para poder mirar de manera diferente esta manera de generar riqueza, ¿no? Entonces diría, o sea, no estoy diciendo nada de nuevo, ¿no? Pastrulo, anacrónico, vintage, hippie, ¿no? Estoy diciendo algo de sentido común. Y es algo de sentido común que también tiene una respuesta conceptual, teorizada, contemporánea, ¿no? Dice, no aparece tanto en nuestras construcciones jurisprudenciales, ni tampoco en la Constitución, pero diría que es un poco la responsabilidad de ustedes en el futuro, ¿no? Es lo que se viene, ¿no? Me parece obvio también. Bien, y lo dejamos allí la clase, no, hacemos una pausa y continuamos con la clase, ¿no? No quiere decir que dejamos ir la clase porque si no se me van. No son 7:30, hacemos una pausa de 10 minutos, ¿no? Nos vemos 7:42, ¿no? Y seguimos con lo que sigue. 7:42.
Bien, continuamos entonces. Ah, el de existencia, ¿verdad? ¿No? A ver un ratito, me parece que por acá pasaron uno. Gracias más bien, Alessandra, por hacerlo recordar. Un momentito. Mm. Lo acabo de reenviar, doctor. Buenas noches. Ah, ya, ¿qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Gracias, más bien. Si no, no lo encontraba. Ya, perfecto. Sí, ya lo tenemos ahí. ¿Verdad? ¿Hay alguien que esté haciendo, que esté llevando la clase desde la facultad? O sea, que esté en la toma, ¿no? Ya, bueno, pues a ver, Tomás. Este, bien, avanzamos con libertad de empresa. Bien, en el espacio que queda voy a avanzar dos derechos, ¿no? También forman parte un poco de lo que tenemos previsto para la sesión de hoy. Libertad de empresa y propiedad, me parece que son los derechos con los que empezamos, ¿no? Y la siguiente semana vamos a avanzar los otros derechos, que es libertad contractual, libertad de asociación, libertad, derecho al consumidor, imagino que son los derechos que son los más importantes, ¿no? Es parte del contenido del curso. Como les comentaba hace un momento, la Constitución reconoce la pluralidad de formas económicas, la pluralidad de empresa, y también esto como les comentaba, ¿no? Esto cuando se habla de pluralismo económico es más que la libertad de empresa, por ejemplo, diferentes formas de propiedad también, ¿no? También ustedes saben que hay propiedad individual, propiedad colectiva, propiedad del Estado, propiedad, ya, y así por el estilo. Entonces, en efecto, la idea de que no hay una sola forma de entender las cosas, durante cierto tiempo fue un consenso, ¿no? Y en realidad, a pesar de que hoy día la empresa y la propiedad casi siempre tienen una forma individual, no ha sido una constante universal en el constitucionalismo peruano, ni mucho menos, y la propia Constitución establece, por lo menos nominalmente, la pluralidad, ¿no? Que es también lo que decía aparece en otras constituciones latinoamericanas, ¿no? Eso está bien, ¿no? Dejar la puerta abierta para que sea un asunto explorable, discutible, ¿no? No está mal. Bueno, como les comentaba, dice, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Ya lo hemos comentado, en general, la actividad empresarial le corresponde al particular, el Estado lo puede hacer de manera subsidiaria. Y dice, y acá hay algunas garantías, ¿no? Solo autorizado por ley expresa. Es decir, se requiere una ley del Congreso que autorice a una entidad pública para tener iniciativa empresarial. Y esta ley, además, debe estar justificada en alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, ¿no? De nuevo, el Estado inicialmente no tiene habilitación para ser empresa, no es que se le ocurra a la universidad, se le ocurre a la municipalidad, se le ocurre no sé, al tribunal constitucional, no se puede. De hecho que, por ejemplo, nosotros en el tribunal queremos vender libros, ¿no? En el centro de estudios de donde estoy trabajando ahora, ¿no? Queremos vender libros como hace el Congreso de la República o el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y por más que tenemos los libros ahí, porque si vendemos podemos producir más libros. Entonces, esos libros van a ir de todas maneras en internet, ustedes los van a poder ver, pero hay gente que los quiere tener en físico, entonces ellos van a financiar, por ejemplo, el tipo de gastos, ¿no? Pero eso implicaría una ley que reconozca que tenemos recursos propios, entonces apenas he llegado, hay que preparar el proyecto de ley, ¿no? Y claro, eso va a demorar seguramente, pero necesitamos una ley que nos permita generar actividad económica. Sin ley no se puede, por más que tengamos todas las ganas, la infraestructura, la iniciativa, las cuentas claras, no se puede. ¿De acuerdo? Dice el artículo 61, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que limite el abuso de posiciones dominantes, ¿no? En efecto, se promueve, decíamos, la libertad de mercado y una cara, la libertad de mercado, una expresión, es la libertad de competencia, ¿no? Es decir, la posibilidad de que todos concurran al mercado y puedan competir en igualdad de condiciones. Eso es libre competencia, no es libre mercado, ¿no? O es más que libre mercado, ¿no? Y luego dicen, ¿no? Para que el libre mercado y la competencia dentro del mercado funcione, hay que combatir toda práctica que impida, que limite la libertad de competencia. ¿Cómo se limita la libertad de competencia? Por ejemplo, a partir de
restringir, regular, ¿no? El abuso, dice, de posiciones dominantes o monopólicas, ¿no? Eh, Siempre hay una discusión en época electoral, ¿no? Sobre si están permitidas o prohibidos los monopolios, ¿no? En en el país, ¿no? Y la respuesta es que no están prohibidos los monopolios, ¿no? Eh, Hay algunos monopolios naturales, como les comentaba, ocurre cuando solamente hay una entidad que puede prestar un servicio, por ejemplo, el servicio, les comentaba, de agua, no puede haber concurrencia en el mercado, o de luz, ¿no? Hay una sola entidad que preste servicio. Entonces, lo que se hace es se regula esa actividad empresarial. Por ejemplo, la tarifa de luz y la tarifa de agua que ustedes tienen un supervisor que establece una fórmula para calcular cuánto tiene que pagar cada quien de luz. Porque no hay mercado, o sea, generalmente el mercado regula el precio, ¿no? La oferta y demanda es la que fija el precio. Como no hay que establecer una fórmula, digamos que es técnica, porque hay un monopolio ahí, ¿de acuerdo? Y lo otro es que hay monopolios que se forman, digamos, por la concurrencia en el mercado. Son monopolios que se generan porque el mercado tiende hacia ello, ¿no? Que les decía como el juego de monopolio. Entonces se va acumulando más porción del mercado en una sola mano y termina con una cosa grande, ¿no? Que es una posición dominante en el mercado o un monopolio. Como ese es el juego natural del capitalismo, no se prohíbe en el Perú. En otros países se prohíbe, ¿no? Ustedes saben que cuando, no sé, pues está Estados Unidos, ¿no? Tiene su entidad reguladora y hay una empresa que compra a otras o es demasiado grande, en un momento ordena que se parta o que ya no compre más porción del mercado, ¿no? O que tenga subsidiarias que ya no formen parte de la empresa central, ¿no? No queda otra. Porque en efecto es una forma también de encarar el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Porque el monopolio tiende a generar abuso, ¿no? Bueno, en el Perú no se prohíbe el monopolio, se prohíben las prácticas monopólicas, digamos, ¿no? Las prácticas de abuso, de posición de dominio. En otras palabras, se puede ejercer la libertad de empresa siempre y cuando no se incurra en prácticas abusivas, ¿no? Abusivas de la posición de monopólica o dominante. La concertación de precios es una práctica también proscrita, ¿no? Tanto porque venga de la ley no puede fijar precios, como de los particulares, ¿no? Estas prácticas que estaban a nivel de los avícolas, seguramente lo han visto, o de las farmacias, fijando precios, o el papel higiénico, los pañales, por ejemplo, son prácticas, en efecto, de concertación de precios que eh, son una sacada de vuelta a lo que debería ser el funcionamiento del mercado, ¿no? Es decir, que se fijen los precios por libre concurrencia, con transparencia de información, dejando que cada quien con sus propias preferencias elija lo mejor para uno. Cuando eso no ocurre, en efecto, hay una cuestión que debe ser eh, atendida por el regulador, ¿no? Las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio y acaparamiento. Ojo, entonces, en general, todos los bienes pueden ser objeto de sanción en el mercado, pero el tribunal ha puesto ojo, y eso tiene que ver con el contenido de libertades comunicativas, con el mercado público de las ideas, ¿se acuerdan? Ya, y dice esto, ¿no? Qué interesante. La libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio y acaparamiento. Es decir, se requiere que haya pluralismo en el ámbito de los medios informativos, ¿no? Dice, no puede ser objeto de exclusividad, monopolio y acaparamiento ni por parte del Estado ni de particulares, ¿no? Es decir, al revés, al contrario censo, se promueve que hay una pluralidad de voces y actores en el mercado de las comunicaciones, en el mercado informativo, ¿no? En cuanto al contenido protegido de la libertad de empresa, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que es el órgano que ha detallado, ¿no?, este ámbito fundamental, dice lo siguiente, ¿no? La libertad de empresa se define como la facultad es un poder jurídico también, ¿no?, de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de la unidad de producción de bienes o prestaciones de servicios para satisfacer la demanda de los consumidores y usuarios, ¿no? Es el órgano que a los consumidores y usuarios les provee bienes y servicios, ¿no?
Y implica la libertad de empresa, entonces, la posibilidad de elegir la organización, es decir, elegir el tipo, el modelo de empresa, y efectuar el desarrollo de la unidad de producción de bienes sobre servicios, ¿no? Es decir, desarrollo de la unidad de producción es la posibilidad de implementar, ¿no?, la forma de organización que se ha elegido para prestar un bien o un servicio, ¿no? Como ustedes saben, las empresas se dedican a la prestación de servicios, por ejemplo, servicio de salud, servicio de limpieza, servicio de seguridad, o a la venta de bienes, ¿no? Bienes como computadoras, bienes como, no sé, pues cuadernos, bienes como pelotas, ¿no? Eso es lo que hacen las empresas, básicamente, ¿no? De manera más específica, el tribunal en muchas ocasiones ha dicho lo siguiente con respecto a este ámbito fundamental vinculado con la libertad de empresa. No estoy diciendo libertad de empresa, ¿no? Digo, lo correcto sería potestad empresarial, pero da igual en estos momentos. Lo importante es que ustedes sepan el tipo de estructura que tiene, ¿no? La estructura que tiene es una potestad inicialmente, ¿no? Está la libertad de creación de empresa y acceso al mercado, que significa la posibilidad de iniciar alguna actividad económica, es decir, en ese caso se parece bastante a una libertad, ¿no? En el sentido de que uno podría tener cualquier iniciativa económica, esta debería ser tolerada, ¿no?, por el Estado, ¿no? En realidad, decíamos, es una competencia que se le da, ¿no? Una competencia para poder crear una empresa de muchas formas posibles, ¿no? Una competencia amplia, diríamos. En el sentido, decía, de la libre fundación de empresas, en efecto, cuando uno funda una empresa, ¿cómo funda una empresa? No es que uno clava una bandera, pone una estera, o rompe la botella de champán, ¿no? Eso no es la fundación de la empresa. La fundación de la empresa es una fundación jurídica de la empresa, ¿no? Uno constituye una empresa y para eso hay algunas formalidades, unos requisitos legales que hay que cumplir, ¿no? Entonces uno puede fundar una empresa, es parte de mi derecho a la libertad de empresa. Y lo segundo es, decía, la concurrencia en el mercado, la posibilidad de competir, de ingresar como un actor más en el mercado, porque cabe la posibilidad también de que algunos actores sean excluidos del mercado. Por nacionalidad, por ejemplo, algunos actores han sido típicamente excluidos, por diferentes razones, ¿no? Hay, no sé, pues por ejemplo, una empresa que ha sido sancionada no puede participar en licitaciones públicas. Ya es una forma de limitar la concurrencia en el mercado, ¿no? Justificada. A mí me parece, no, está justificada. Tendría que decir que esa limitación a mi concurrencia en el mercado de proveedores para el Estado es inconstitucional, ¿no? Pero, digamos, en efecto, hay un tema con el asunto de la concurrencia en el mercado. No debería inicialmente, como parte de la libertad de empresa, limitarse la participación en el mercado como un actor económico más. Luego está la libertad de organización, que es básicamente una libertad de configuración interna, ¿no? Se refiere, ha dicho el tribunal, a la elección del nombre, objeto, domicilio, tipo de empresa, sociedad mercantil, facultades en general, ¿no? La vida interna, la vida orgánica de una empresa es algo que le corresponde inicialmente a la propia empresa, ¿no? Obviamente dentro del marco de la regulación legal, pero la toma de decisiones sobre qué tipo de modelo, qué tipo de nombre, el objeto comercial, todo eso forma parte de la libertad de empresa, forma parte de la libertad de organización interna, ¿sí? Luego está la libertad de competencia, que ya comentaba, no solamente es la posibilidad de acudir al mercado, sino competir con otros actores en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, en efecto, es que se evite, como parte de la libertad de empresa, que el Estado tenga favoritos, tenga preferencias, dé subsidios a unos, castigue a otros, o que se tolere formas de participación en el mercado por parte de otros actores que termine excluyendo de manera indebida, de manera opaca, a algunos otros, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, la libertad de competencia debería implicar la cancha plana y reglas de juego previsibles que impidan que las personas actúen de manera abusiva, indebida, ilegal, tomando acuerdos por debajo de la mesa o aprovechándose del poder público para tener algún tipo de ventaja. Básicamente es eso. Luego está la libertad de cesar actividades, que es, así como yo creo una empresa, también puedo terminarla, ¿no? Y no puede el Estado obligarme a continuar con una iniciativa económica que no quiero, que también por momentos eso puede ocurrir, ¿no? En estados totalitarios,
donde se impone un compromiso ideológico incluso, ¿no? Con los destinos de la nación, por ejemplo, puede ocurrir de que se obligue a un empresario a hacer lo que no quiere, tanto fundar una empresa que no quiere, como darle un giro que no quiere, producir algo que no quiere, ponerle un nombre nacional que no quiere, o también cesar las actividades aunque no lo quiera, o continuarlas aunque quiera cesarlas, ¿no? Todo esto puede pasar, entonces se prevé también como parte del contenido de la libertad de empresa, ¿no? Y hemos comentado que como casi toda potestad económica, la libertad de empresa eh, tiene que ser ejercida con respecto a la ley y a la constitución, ¿no? A la ley porque la libertad de empresa, como las potestades económicas lo son, es un derecho de configuración legal, es un derecho que no se puede ejercer si no es tomando en cuenta lo que la ley desarrolla, regula, precisa, establece como procedimiento, y también porque la ley y la constitución ponen límites, ¿no? Para poder ejercer la actividad empresarial, ¿no? Por ejemplo, el tribunal ha dicho el interés público, el bien común, la seguridad, la higiene, la moralidad o la preservación del medio ambiente, la preservación del medio ambiente son contenidos materiales que típicamente se imponen a la libertad de empresa, ¿no? Y por tanto, como es un límite para una potestad, diría, no vale la pena hacer una ponderación. Lamentablemente, decía por la lógica en la que todos estamos envueltos, el tribunal mismo cae en ponderar a pesar de que se trata de un límite ex ante para ejercer una competencia, ¿no? Ya lo he explicado esto, van a haber casos en los que en efecto se pondera libertad de empresa con ambiente, por ejemplo, con salud, que es un poco raro, ¿no? Pero digo que es también moneda corriente, eso es lo que siempre se hace. Eh, y decía esto aparece en la jurisprudencia, ¿no? En general, por el análisis que yo hice es un análisis desde la Constitución. Ya no ha habido tiempo para analizar la jurisprudencia de esos países, pero en efecto la jurisprudencia casi siempre establece un límite para las potestades económicas en nombre de derechos fundamentales, por ejemplo, o bienes colectivos valiosos, ¿no? Decía, orden público es uno muy conocido, pero interés público también, ambiente también, claramente. Las condiciones establecen el ambiente como un límite para la actividad empresarial, es un límite clásico también, ¿no? Bueno, y en este marco de relación, ¿no? Entre potestades económicas y otros derechos fundamentales, así como vimos que hay, no sé, conflictos típicos entre derechos de la personalidad y libertades comunicativas, hay también conflictos típicos entre potestades económicas, potestades empresariales, por ejemplo, y otros derechos, ¿no? Derechos del trabajador, derechos del ambiente, derechos a la paz y a la tranquilidad, porque de hecho, de que una industria, por ejemplo, ruidosa, es una industria que te puede considerar, por ejemplo, como contaminante en términos acústicos, ¿no? Pero en el ámbito del contenido protegido del derecho a la paz y la tranquilidad, por ejemplo, conforme a la jurisprudencia de nuestro tribunal, tiene relación con estos ámbitos fundamentales que se llaman paz y tranquilidad, ¿no? O sea, por ahí también tiene una relación. El agua, por ejemplo, ¿no? El agua potable y también el agua en los depósitos naturales, ¿no? Como derecho a las comunidades indígenas o campesinas que tienen derecho al territorio, por ejemplo, ¿no? Que no es un derecho de propiedad en sentido estricto, sino es un derecho diferente en el que hay un lazo ancestral, histórico y cultural, ¿no? De identidad con el bien, y por tanto el tratamiento que se le da al bien es simplemente un tratamiento que se pueda compensar con un bien fungible, equiparable, ¿no? Si yo te expropio tu tierra, te pago y te compras otra, pues no pasa nada, ¿no? Casa por casa, ¿no? Pero si tú le quitas el territorio a una comunidad indígena, lo que estás poniendo en juego, lo que estás sacrificando es algo diferente al solamente esta porción, ¿no? De tierra inscribible en el registro público. No es eso solamente, ¿no? Es algo inconmensurable sobre el cual hay una relación, decía, espiritual, de identidad. Todo esto puede verse puesto en riesgo por una actividad empresarial, por una actividad industrial, por ejemplo, ¿no? En fin. Eh, ¿Qué hora es? Sí, creo. mm, no, creo que no. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque sobre propiedad hay varios casos, es un derecho interesante y creo que es de recondita utilidad, porque
como ustedes seguramente comprenderán, ¿no? Propiedad sirve para un montón de ramas del derecho. Entonces, si lo apuro, me voy a quedar a la mitad y no va a estar bien correr con propiedad. O sea, no vale la pena, ¿no? Digo que mejor lo vemos en la siguiente semana con tranquilidad y analizamos 4 derechos, que es bastante para una clase, ¿de acuerdo? Entonces lo dejamos hasta allí y la siguiente sesión vamos a analizar propiedad, derechos del consumidor, libertad contractual y derecho de asociación, ¿no? Que son los derechos que faltarían. Listo, chicos, chicas, que estén bien, buenas noches y nos vemos el siguiente jueves. Gracias, chau.